Estamos llegando ya al final de la primera parte de nuestro libro de libertad. Estamos en el capítulo 9 que se titula Pan para un amigo. Y vamos a meditar hoy en la página 141 a la página 144. Este capítulo es pequeño y es como el puente que nos une con la segunda parte, en donde vamos a aprender cómo compartir con otros el gran tesoro de la sanación y la liberación que nosotros estamos experimentando y estamos viviendo. Hemos recorrido ya la meditación de las 5 llaves que el autor nos está compartiendo para caminar en libertad y para vivir esa experiencia maravillosa de ser libres en Jesús. Se nos cita una frase del gran Juan Pablo II que decía: aquellos que han estado en auténtico contacto con Cristo no pueden reservárselo para sí mismos, tienen que proclamarlo. Creo que esto resume todo lo que de aquí en adelante vamos a aprender, porque es así: el que se ha encontrado con Jesús no puede quedarse con lo que ha encontrado. Es ese tesoro escondido que hay que desenterrar para compartir con otros. Tenemos que proclamar con nuestra vida lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús puede hacer. Se nos presenta el texto de la multiplicación de los panes y los peces según el Evangelio de Juan, que encontramos en el capítulo 6 como un preámbulo en el Evangelio de Juan, aunque el autor no lo cita acá, de el discurso del pan de vida que Jesús da en el Evangelio de Juan. Todos conocemos el texto. Hay una multitud escuchando al Señor, no hay comida. Los discípulos le piden a Jesús que despida a la gente para que vayan a conseguir comida. Y Jesús responde con una frase, la verdad es que bastante retante: denles ustedes de comer. Apenas tienen 5 panes, 2 peces para compartir entre ellos. Los ponen en las manos de Jesús y conocemos el resultado. Han comido miles de personas y al final, según el Evangelio de Juan, el capítulo 6 y verso 13, sobraron 12 canastos. Cuando solo había para comer un poco, los discípulos encontraron un milagro al final de darle de comer a la multitud de abundancia. Un canasto para cada uno. Aunque el texto no lo diga, nos imaginamos que así fue. Sobraron 12 canastos. Y esto nos recuerda a nosotros hoy que aunque tengamos muy poco para dar, o pensemos que es muy poco lo que podemos compartir, nada es poco en las manos del Señor, porque el Señor todo lo multiplica con su providencia. ¿Qué es lo que el Señor necesita? Que pongamos en sus manos lo que nosotros tenemos, porque Él tiene poder de convertir nuestros humildes regalos en grandes milagros. Y aquí el autor dice algo maravilloso: hasta las cicatrices de nuestras heridas dolorosas, el Señor las convierte en una gran compasión por los demás. Nuestras cicatrices, el Señor las transforma en compasión para los demás. Cuando nosotros contemplamos este milagro maravilloso de la multiplicación de los panes, todos nos fijamos en eso, en que Jesús multiplica 5 panes y 2 peces y le da a comer a una multitud. Y por supuesto que eso es un milagro maravilloso que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Pero pocos se fijan en el gran milagro y el más importante que está en este relato. Y el gran milagro es
que el corazón de los discípulos se convirtió a la caridad. Se convirtió a la caridad. Cuando estaban aferrados a sus pocos panes y peces y vieron en la lógica humana que lo mejor era que Jesús despidiera a la gente para que consiguieran comida, y Jesús les pide lo que tienen, los discípulos experimentan este milagro, la caridad. Son capaces de desprenderse de lo que tienen para ponerlo en las manos de Jesús, y Jesús les devuelve multiplicado aquello que ellos le han entregado. El ministerio de sanación y de liberación es un ministerio de caridad. Es un ministerio de caridad, porque compartimos con Jesús su compasión, esa que sentía cuando veía a los enfermos, a los endemoniados, a los cautivos, a los oprimidos, a los muertos, a los que sufrían. Jesús sentía compasión y por compasión sanaba, liberaba y hacía milagros. Un corazón compasivo, un corazón misericordioso como el de Jesús, es un corazón que ha aprendido a compartir lo que de Dios ha recibido. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Pues aprender a dar. Y dar poniendo todo en las manos de Jesús. Estamos compartiendo un manual para la oración de sanación y liberación, pero es solo eso, un manual. No es el único método que existe. Y en la medida que tengamos contacto con Jesús, como dice Juan Pablo II, vamos a ir aprendiendo de Él cómo debemos de obrar en el ministerio, cómo debemos de orar por otros y pedir por otros, porque más allá de un método, más allá de un sistema, está la acción del Espíritu Santo, que como Jesús nos enseñó también en el Evangelio de Juan, es como el viento. Nadie sabe a dónde va ni de dónde viene. Y así son, dice Jesús, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es libre y puede actuar de la manera que Él quiera. Nosotros estamos llamados a la docilidad y a la obediencia. Y siendo dóciles y obedientes al Espíritu Santo, por supuesto que estos métodos nos ayudan, pero vamos a descubrir que el mejor método para el ministerio es el que el Espíritu Santo nos enseñe. Se nos cuenta una historia ahí de cómo una mujer ha orado por alguien por liberación, que no fue entrenada, que no había recibido ninguna enseñanza de cómo orar por liberación, pero como ella había pasado por un proceso de liberación, comprendió que ella tenía algo que compartir con su amiga. Tenía pan para darle a su amiga. Cuando uno es testigo del poder de Dios, cuando uno es testigo de la misericordia de Dios, uno tiene ya el pan para compartir con otros. Y más allá de aprender métodos, que es importante, más allá de tener manuales que también ayudan, hay que recordar que lo que de gracia hemos recibido, de gracia hay que compartirlo, como también nos enseñó Jesús en el Evangelio. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para ejercer un ministerio de sanación y de liberación, para orar por otros por sanación y liberación? Lo más importante, sumergirnos en la palabra de Dios para escuchar la voz de Jesús. Sumergirnos en la palabra de Dios para escuchar la voz de Jesús. El manual por excelencia, el manual por sobre todos los manuales, está en las Sagradas Escrituras. Y dos,
escuchar la voz de los enfermos, de los necesitados, de los oprimidos, de los débiles, de aquellos que en este momento están esperando una palabra de aliento y una palabra de esperanza. Escucho a Jesús en mi corazón a través de su palabra, pero también escucho a Jesús en mi corazón a través de los otros, recordando que Él se identificó con los sedientos, con los hambrientos, con los forasteros, con los enfermos, con los que están en la cárcel. Porque lo que hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste, dice Jesús. Jesús también me está hablando en el enfermo, en el oprimido, en el cautivo. Y cuando yo escucho el susurro de las voces de los que están sufriendo y escucho a Jesús que me habla en el corazón, voy a saber cómo actuar para orar, para llevar sanación, para llevar liberación a otros. El texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 13, los versos del 10 al 16, nos menciona de una mujer que llevaba años enferma por una enfermedad espiritual. Estaba encorvada, dice la Escritura, porque un demonio, porque un espíritu la mantenía así. Y sin que ella se lo pidiera a Jesús, es que este milagro a mí me encanta por eso, porque ella no pidió nada. Jesús la encuentra, la ve, la sana, y cuando todos se escandalizan porque el milagro lo hizo Jesús en sábado, Jesús dice: esta es hija de Abraham. Satanás la tenía atada durante 18 largos años. ¿Acaso no era válido que le quitara esa cadena en sábado? 18 años encorvada por el demonio. Y Jesús llega y la libera. Jesús llega y la sana. Pensemos cuántas personas están oprimidas en este momento. Están cautivas por el demonio. Están enfermas. Y han pasado años de años sin esperanza. Nosotros no podemos pasar indiferentes ante el sufrimiento del otro. Y no nos podemos esperar. Tenemos que ir y con el poder de Dios hacer presente la sanación y la liberación que de Dios vienen. No podemos dejar que nuestros hermanos sigan esperando cuando nosotros podemos ser testigos del poder de Dios para nuestros hermanos y llevar la sanación y la liberación que solo Él puede dar. Sigamos pidiendo y sigamos creyendo para actuar siempre en el nombre poderoso de Jesús.